Espectro plateado. Capítulo 43. Disonancia. Weiss odiaba a Nora en ese momento. No podía evitar abrir la boca. Todo había ido de maravilla. Habían capturado a Arslan sin bajas, el enemigo ni siquiera se había dado cuenta de que se alejaban y la heredera estaba prácticamente ilesa. Pero mientras se dirigían hacia sus aliados, rápidamente vieron el problema. Un enjambre de formas negras estaba atravesando el flanco derecho que Weiss y San habían atacado, mientras el fuego ardía y columnas de humo se elevaban hacia el cielo. Grimm. Y muchos de ellos. No era raro que aparecieran unos pocos durante una batalla, pero esto era mucho más que unos pocos. Se podían ver fácilmente más de 100 Grimm, aunque afortunadamente eran en su mayoría Beowulf y Ursa. Eran letales, pero no algo que no pudiera ser derrotado por un equipo de rebeldes trabajando juntos. Desafortunadamente, se podían ver algunos tipos más letales, incluido un gran rey Taihutu, una serpiente blanca y negra con 2 cabezas, una en cada extremo. Como era la regla tácita del combate, los soldados más cercanos a los Grimm no se molestaron en luchar entre sí, sino que se concentraron en el enemigo más peligroso y cooperaron tentativamente para eliminarlos. Sin embargo, los flancos medio e izquierdo continuaron la lucha. Weiss y Ruby intercambiaron una mirada breve y mantuvieron una conversación silenciosa. Ruby parecía nerviosa por los Grimm, pero asintió con la cabeza a Weiss. El atlesiano tomó eso como una confirmación de que debía intervenir. San, llévate a Arslan, le ordenó al fauno mientras le pasaba a su prisionero inconsciente. Weiss. ¿Estás pensando lo mismo que creo que estás pensando? Preguntó Nora, moviendo su martillo para estar lista para golpear en cualquier momento. Weiss asintió. Tenemos que ayudar a hacer retroceder a estos Grimm. No podremos obligar al enemigo a rendirse hasta que se hayan ido, explicó. Ren asintió ante sus palabras. Tiene razón. San, lleva a Arslan y a mi escuadrón contigo de vuelta al campamento. Te ayudaremos a lidiar con los Grimm, señaló a Nora, Weiss y a él mismo. Oye, espera. Yo también puedo luchar. Y mis muchachos están ahí abajo, arriesgando sus vidas contra los Grimm. ¿Por qué no debería unirme a ellos? 4 luchadores son mejores que 3, y hay suficiente gente para llevarla de vuelta al campamento sin mí. Ren negó con la cabeza. Eres el corredor más rápido aquí y necesitamos a alguien que pueda defenderse y evitar que rescaten a Arslan al mismo tiempo. Nora le dirigió una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Lo tenemos bajo control. Aunque intentaré ahorrarte 1 o 2 osas. Trato hecho. San se rió entre dientes ante sus palabras. Seguro. Te haré cumplir, Nora. No os atreváis a moriros conmigo, los 3, dijo antes de cargar el cuerpo inconsciente de Arslan sobre sus hombros. Muy bien, hombres, pongámonos en marcha. Cuanto antes volvamos al campamento, antes podremos luchar contra los Grimm. En circunstancias normales, sus palabras habrían parecido una locura, pero los hombres de Ren no estaban en condiciones de culparlo. Incluso Weiss, a pesar de haber sido parte de la rebelión solo por unas pocas semanas, sabía cuán leal era San a sus mercenarios. Mientras observaban al fauno alejarse colina abajo en un trabajo con sus compañeros rodeándolo defensivamente, Weiss sacó su espada con un gesto elegante. Nora, realmente te odio. ¿Por qué tuviste que tentar al destino? La chica que empuñaba el martillo se rió. Oye, no me culpes. Probablemente esto sea culpa de Leonard. Weiss arqueó una ceja. ¿Cómo podría ser esto su culpa? Nora se encogió de hombros. No lo sé. La mayoría de las cosas que salen mal por aquí son por su culpa. Weiss sintió que sus labios se levantaban ante las payasadas de Nora antes de respirar profundamente y girarse para mirar hacia el campo de batalla. Estaban a unos 60 metros de los Grimm, lo suficiente para ver sus formas individuales, pero demasiado lejos para hacer algo. Hagámoslo. Gritó, y salió corriendo, seguida por Nora y Ren. Ruby voló por encima del suelo delante de ella, con llamas plateadas lamiendo los bordes de su cuerpo. A 100 pies de distancia. Al canalizar el polvo hacia su espada, sintió un ligero cosquilleo cuando la electricidad empezó a chisporrotear a lo largo de ella.
Más adelante, pudo ver a un Beowulf abalanzándose sobre un soldado mistraliano mientras 3 rebeldes apuñalaban a un ursa que se alzaba sobre sus patas traseras. 15 metros. Un Beowulf se volvió para mirarla con expresión amenazante y emitió un gruñido entre sus dientes enrejados. Una flecha de Ren le atravesó rápidamente la garganta y lo hizo disolverse en una niebla negra. 6 metros. Mientras sus pies golpeaban el suelo con fuerza, soltó un grito y desenvainó su espada. Con un grito de esfuerzo, se lanzó hacia adelante y apuñaló a un Beowulf antes de saltar hacia atrás para evitar el ataque de un ursa. Una serie de 2 cortes hicieron que la bestia rugiera de ira, mientras que un tercero en la garganta acabó con ella. Un chillido distorsionado le indicó que un Boarbatusk se dirigía hacia ella, pero Nora lo detuvo blandiendo su martillo y haciéndolo girar por el aire. La mujer de ojos verde a su lado le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de darse vuelta para enfrentarse a un Nevermore que se lanzó hacia ella. Ren disparaba flechas rápidamente, pero cada tiro tenía una precisión tan letal que solo hacía falta una flecha para matar a cada Grimm. Y como las criaturas de la oscuridad se disolvían al morir, todo lo que tenía que hacer para reabastecerse de flechas era recogerlas cuando caían. Weiss dibujó un gran glifo y lo activó. El glifo giró en el aire y brilló con un color naranja apagado que gradualmente comenzó a brillar más. Un Beowulf intentó arañarla, pero sus garras rebotaron en el glifo. El Grimm gruñó y comenzó a manosear furiosamente el gran glifo naranja, sin darse cuenta de que se ponía cada vez más caliente. Finalmente, el glifo comenzó a brillar al rojo vivo y a silbar. El Beowulf y algunos de sus compañeros que lo rodeaban aullaron confundidos justo antes de que el glifo explotara violentamente. Weiss se apartó rodando y se estremeció cuando la explosión de calor chocó contra ella. Una osa intentó aprovechar su distracción, pero Nora la alcanzó primero, levantó a Magnhild para bloquear su golpe e inundó sus músculos con aura para empujarlo hacia atrás. Levantó su martillo por encima de su cabeza y lo golpeó con un grito, aplastando el cráneo del monstruo con forma de oso como si fuera un panqueque. Weiss le pagó a su amiga dibujando un glifo de escudo para defenderse de una lluvia de plumas afiladas como navajas de los pequeños Nevermore antes de disparar pequeños dardos de magia de los glifos que mataron a los pequeños pájaros. Nora le asintió antes de despegar para luchar contra otra ursa. Un rugido fue toda la advertencia que recibió antes de que una osa mayor se lanzara hacia ella, el suelo temblando con sus pisadas. Esquivándola hacia la derecha, intentó hundir su espada en el costado, pero esta rebotó sin hacer daño en sus púas. La criatura de Grimm la atacó, la atrapó levemente mientras rodaba y la hizo caer al suelo. Sin embargo, su armadura la protegió de la peor parte del daño y ella respondió dibujando un glifo que disparó un rayo púrpura hacia Grimm. Un resplandor morado y negro emanó del monstruo mientras la gravedad lo aplastaba y obstaculizaba su movimiento. Dibujó 3 glifos de tamaño mediano frente a ella con su estoque, esperando activar los 2 primeros hasta que terminara el tercero. Una bola de fuego salió lentamente del primer glifo, y el segundo disparó una ráfaga de relámpagos justo antes de que la bola de fuego chocara contra las púas blindadas de la osa mayor. La electricidad chocó con el fuego y creó una gran explosión. Los 2 hechizos se combinaron para crear una explosión mucho más poderosa. El tercer glifo hizo que salieran varios chorros de tierra del suelo y los alargó hasta formar una densa estaca de tierra. El trozo de tierra endurecida salió disparado hacia adelante, atravesó el costado de la ursa y envió una ola de niebla oscura que brotó de su herida. Pero la criatura no estaba muerta y logró sacudirse el glifo de gravedad que había usado para frenarla. Con un rugido, cargó hacia ella, arrastrando su pata por el suelo y levantando una nube de tierra que voló hacia ella, cegándola. Afortunadamente, no necesitaba ver. Solo necesitaba tener fe en su amiga. Weiss, esquiva a la izquierda, gritó Ruby. La espadachina no dudó y se echó a un lado como Ruby le había ordenado, oyendo el silbido de la pata de la osa cuando se estrelló contra el suelo donde ella había estado parada. El Grimm intentó darse la vuelta y atacarla con sus poderosas mandíbulas, pero un rápido golpe de Myrtenaster en la boca lo disuadió de intentarlo de nuevo.
Weiss dio marcha atrás y dibujó un pequeño glifo en el suelo frente a ella, incitando a la osa mayor a dar un paso adelante y activarlo, lo que provocó que la electricidad fluyera a través de ella dolorosamente. Arrastrando la punta de su espada detrás de ella, dibujó un glifo de memoria. Una serie de ráfagas rápidas de magia débil se dirigieron hacia la cara del monstruo, cegándolo y haciendo que torciera la cara. Al hacerlo, dejó expuesta su garganta, que Weiss cortó rápidamente con un tajo de su espada. El Grimm dejó escapar un rugido estrangulado antes de derrumbarse y desvanecerse en niebla. El sudor se le pegaba al cuerpo mientras respiraba profundamente. Los numerosos Grimm que se desvanecían a su alrededor la dejaban desorientada, la niebla negra le impedía ver. Pero una voz familiar la llamó y le dijo a dónde ir. Weiss, ven aquí. Confiando en Ruby, Weiss corrió hacia la dirección de donde provenía la voz de su amiga. Ruby sonaba preocupada, lo que significaba que Weiss tenía que darse prisa. Saltando a través de la niebla de un Boarbatus que se disipaba, rápidamente evaluó la situación. Ruby flotó cerca de ella, señalando hacia donde un Beowulf alfa se cernía sobre Bartleby Brunswick. Amber y el resto de sus estudiantes estaban en varios estados de heridas, pero parecían estar bien mientras apoyaban a los mercenarios de Zan con magia. Algunos soldados mistralianos estaban trabajando juntos para lidiar con un Ursa mientras Sage y Scarlet bailaban a través de una manada de Beowulfes para intentar llegar a Bartleby. No lo lograrían. Pero Weiss lo hizo. O mejor dicho, fue capaz de lanzar su espada hacia adelante y tomar al Beowulf por sorpresa. Su atención dejó al anciano caído frente a él mientras se giraba para mirar a Weiss. Gruñó desafiante, gruñéndole por tener el descaro de arrojarle su arma. Eso resultó ser lo último que hizo, ya que una rápida ráfaga de fuego de la palma de Weiss lo hirió lo suficiente como para que una repentina lanza de relámpago lo atravesara por detrás, cortesía de Amber. La mujer de cabello blanco asintió con la cabeza antes de correr hacia Bartleby, recogiendo su estoque en el camino. ¿Estás bien?, preguntó preocupada, presionando sus manos contra su pecho para comprobar si tenía alguna herida. Su conocimiento de la magia curativa se limitaba a usar el aura para acelerar la regeneración de su propio cuerpo, y los primeros auxilios nunca habían sido una preocupación para ella antes en este viaje, pero aún así, haría lo mejor que pudiera. Estoy bien, gruñó, mientras luchaba por ponerse de pie. Me acaban de inmovilizar. Me lastimaron bastante. Weiss asintió ante sus palabras, sin dejar de mirarlo para comprobar si tenía alguna herida. Gracias por salvarme, cuidado. Weiss reaccionó sin siquiera darse la vuelta, empujando su estoque por encima de su hombro mientras escuchaba el aullido de un Beowulf interrumpido por la punta de Myrtenaster. Retiró su espada del cadáver con un gesto elegante y miró hacia el campo de batalla con una mueca. Señorita Schne. ¿Qué hacemos?, le preguntó uno de los jóvenes magos bajo su tutela. Weiss lo miró antes de volver a centrar su atención en la horda de Grimm que tenía delante. Los números se habían reducido ligeramente, pero todavía eran demasiados para obligar al enemigo a rendirse. Necesitamos reducir su número, explicó Weiss, señalando el grupo de figuras negras que avanzaba lentamente. Pero, aunque todos ustedes pueden encargarse de los más pequeños, los Grimm más grandes son demasiado para ustedes, incluso si trabajan juntos. Ese rey Taijutsu me preocupa especialmente, admitió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retenerlos hasta que el general Nikos o el general Daichi traigan refuerzos?, preguntó Ambers nerviosamente, sosteniendo su bastón. Weiss negó con la cabeza. No. Por ahora, los Grimm mayores están siendo cautelosos y permiten que los más débiles lideren la carga. Pero una vez que se unan a la lucha, romperán nuestra línea defensiva. Se puso una mano en la barbilla. Y con el pánico de la batalla, cada vez más Grimm se ven atraídos hacia aquí. Necesitamos detener la marea. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Scarlet, señalando el campo de batalla. Sage y yo podemos encargarnos de los alfas por nuestra cuenta, y probablemente podríamos derribar a una osa mayor si trabajáramos juntos, pero ni siquiera nosotros podremos hacer daño a ese grandullón. No os preocupéis. Tengo una idea. Entre Ren, Nora y yo, creo que podemos acabar con él rápidamente, declaró Ace con seguridad.
Una vez que se haya ido, será más fácil avanzar y reducir su número. Pero hasta que baje, centraos en mantener la línea. Magos, retroceded. Estáis demasiado exhaustos para continuar, a pesar de lo que podáis pensar. Pero aún podemos luchar. Varios de ellos intentaron discutir, pero Weiss los interrumpió con un movimiento de cabeza. Eres más útil para la rebelión vivo que muerto. Tus acciones de hoy lo demostraron. Así que retrocedan para luchar otro día. Sage, Scarlet, dividan a sus hombres en dos grupos. Uno para cubrir su retirada y otro para atraer a tantos Grimm como sea posible para darnos un tiro claro el rey Taihuttu. Algunos de los mercenarios de los monos de piedra parecían querer discutir, pero aún así obedecieron sus órdenes y formaron una línea cerrada para cubrir la retirada de los magos. Su disposición a seguir las órdenes era apreciada, pero no sorprendente. Ella había sido la que mató al Nukelave después de todo. Al ver a Ren y Nora a unas pocas docenas de pies de distancia, se apresuró a acercarse a ellos, conservando su energía y solo luchando contra Grimm cuando era necesario. Aún así, a pesar de la corta distancia, tuvo que luchar contra varios Beowulfs solo para llegar a sus amigos. Weiss, realmente espero que tengas un plan, dijo Nora en cuanto la vio llegar. Porque Ren no lo tiene, y yo no confiaría en ningún plan que se me ocurriera, admitió con una sonrisa despreocupada. A pesar de eso, estaba claro que estaba agotada por la forma en que su martillo se doblaba en su mano. Weiss tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. Tiene suerte. Tengo una idea para reducir la horda. Ren la miró sorprendido. Genial. ¿Quieres escucharla? Señaló con la cabeza al gran Grimm con forma de serpiente y explicó. Podemos confiar en los rebeldes y los soldados comunes para que se encarguen de los Grimm comunes. Son los grandes como esos los que necesitan que los derrotemos. Nora asintió. Sí, lo entendemos. La cuestión es, ¿cómo lo hacemos? Estoy casi muerta de miedo y tú no tienes mucho mejor aspecto. Weiss miró a Ruby. Tengo una manera de lidiar con eso rápidamente. Ruby y Ren adoptaron una expresión de comprensión, aunque la de Ruby rápidamente adoptó una expresión nerviosa. Los ojos de Nora también se abrieron de par en par. Como el truco con la luz plateada que usaste contra los Nukelave. Weiss asintió. Si logro darle un buen tiro, puedo derribarlo sin demasiados problemas. Una vez que esté fuera del camino, nuestros camaradas pueden avanzar y ayudarnos a hacer retroceder a los Grimm. Ren y Nora se miraron y asintieron. Me parece bien, Ren. Es nuestra mejor apuesta. Iremos cuando tú nos lo ordenes. Weiss le sonrió agradecida antes de respirar profundamente para intentar calmar sus nervios. Agarrando a Myrtenaster con fuerza, echó a correr, seguida de cerca por Ren y Nora. Algunos Grimm intentaron interceptarlos, pero Ren o Nora generalmente se encargaban de ellos antes de alcanzarla. En un momento, Nora se vio obligada a bloquear las garras de un Beowulf alfa con su martillo mientras Ren se enfrentaba a un Nevermore de tamaño mediano que se encontraba arriba. Fue en ese breve momento de aislamiento que Ruby habló, sus ojos plateados llenos de ansiedad. Weiss, no estoy segura de esto. Yo, no creo que lo de Laura vaya a funcionar. Weiss sacudió la cabeza. Funcionará. Tiene que hacerlo. Lo obligaré a que funcione. Susurró, agachándose para esquivar a un Beowulf que intentó derribarla. Ruby negó con la cabeza. Weiss, no. No lo entiendes. Esta combinación de auras se basa en nuestras emociones. No, no estamos de acuerdo en este momento. No creo que esto vaya a... Weiss no estaba exactamente escuchando, estaba demasiado concentrada en el Grimm hacia el que se dirigía. Para entonces, el monstruo serpiente de dos cabezas la había notado y se estaba deslizando hacia ella. Levantó su cabeza negra, abrió sus mandíbulas y disparó un chorro de lodo ácido que silbó al chocar contra el suelo junto a Weiss. Sin embargo, no tuvo tiempo de sentirse aliviada por haber esquivado el ataque, ya que la cabeza blanca salió disparada hacia adelante con un silbido y se estrelló contra el suelo frente a ella. La mujer de cabello blanco soltó una maldición mientras perdía el equilibrio y caía sin gracia sobre su trasero. La cabeza blanca la miró con odio y se levantó lentamente para mirarla con sus ojos rojos de reptil.
Wei sintió que se congelaba de miedo solo por un momento antes de apresurarse a ponerse de pie. Pero fue demasiado lenta y la criatura se abalanzó hacia adelante con la boca abierta para devorarla por completo. No bajo mi vigilancia. Gritó una mancha de color rosa, blanco y negro cuando Nora apareció de repente, golpeando a Magnhild en la cabeza y estrellándola contra el suelo. La cabeza negra dejó escapar un siseo de dolor cuando su otra mitad golpeó el suelo con suficiente fuerza para dejar un pequeño cráter. «Weiss, ahora», gritó Ren, disparando todas las flechas que le quedaban, menos una, a los ojos de una de las cabezas del rey Taijiutu. La cabeza negra, ahora cegada, comenzó a escupir gotas de ácido hacia donde había estado Ren. Sin embargo, el hombre vestido de verde logró esquivarlas todas, para gran alivio de Weiss. «Cierto», gritó, extendiendo su mano hacia Ruby mientras la cabeza blanca se sacudía de su aturdimiento y le silbaba con odio. La expresión de Ruby parecía preocupada, pero aún así, se disolvió en llamas plateadas y permitió que su aura fluyera hacia la de Weiss. Y de repente, el mundo de Weiss explotó de dolor. Cada centímetro de su cuerpo se sentía como si lo estuvieran desgarrando mientras las llamas plateadas comenzaban a lamer su piel sin dejar quemaduras. Pero Weiss podía sentir en lo más profundo de sí misma que algo andaba mal. Como si la estuvieran asfixiando. No fue como las veces anteriores en las que habían usado esta habilidad. Cuando lo hicieron por primera vez, el poder fluyó fácilmente y, aunque las veces posteriores habían sido más difíciles, nunca había sido doloroso. Solo difícil de controlar. Pero esta vez parecía que sus auras simplemente no se fusionaban. Ruby tenía razón cuando dijo que no debían intentarlo. Weiss podía sentirlo en lo más profundo de su alma, en el punto donde el aura de Ruby se encontraba con la suya. Si bien antes había armonía, ahora había discordia. Sus emociones simplemente no estaban sincronizadas. Desde afuera, estaba claro que algo andaba mal. Nora y Ren gritaron en estado de shock cuando Weiss se posó en llamas plateadas y dejó escapar un grito de dolor, encorvándose y dejando caer su espada. La pareja corrió hacia ella para intentar ayudarla, pero no fueron los únicos. La cabeza blanca del rey Taijiutu se tambaleó furiosamente al ver las llamas plateadas que rodeaban a Weiss. Una especie de inteligencia primaria le permitió reconocer la amenaza que representaban, y así su inteligencia rudimentaria le dijo a quién matar primero. Weiss podía sentir vívidamente todas las dudas de Ruby, sus miedos y preocupaciones absorbidos por su alma. Asimismo, sabía que Ruby estaba sintiendo su obstinada determinación de llevar a cabo este viaje. La pareja estaba atrapada en un bucle de retroalimentación, conscientes del dolor que se estaban causando mutuamente, pero incapaces de romper la conexión. ¿Por qué no acepta que estoy haciendo esto por ella? ¿Por qué no me escucha cuando le digo que estoy preocupado por ella? ¿No se da cuenta de que está siendo infantil? La vida no es un cuento de hadas, a veces la gente tiene que hacer cosas malas por buenas razones. ¿No se da cuenta de que está yendo demasiado lejos? Sus acciones son cada día más preocupantes. Ella necesita darse cuenta de que la estoy escuchando. Entiendo sus miedos, pero no permitiré que me detengan. Tengo que hacerlo. No puedo vivir conmigo mismo si no lo hago. Ella necesita darse cuenta de que entiendo que está haciendo esto por mí, pero no quiero esto. Prefiero quedarme atrapado así para siempre que llevarla a la muerte. Incontables emociones se apoderaron de su vínculo. Sus dudas y temores se mezclaron con la preocupación que sentían el uno por el otro, chocando horriblemente y provocando una tormenta de llamas plateadas que destrozaron el cuerpo de Weiss y el alma de Ruby. Weiss no estaba segura de cuál de ellas provenía, ni siquiera de qué eran todas ellas. Desesperada, Weiss intentó romper el vínculo mientras más y más pensamientos y emociones comenzaban a fluir de un lado a otro entre los dos. Esto era demasiado. Más de lo que ella quería compartir. Más de lo que incluso sabía que sentía. Pero a pesar de eso, todavía no podía cancelar el vínculo. Ren y Nora le gritaban, pero sonaba como si estuvieran bajo el agua. Vagamente, era consciente de que el Grimm con forma de serpiente corría hacia ella, pero no podía sentir miedo, ya que estaba sobrecargada de emociones. Débilmente, podía sentir un tirón en su alma.
Había una parte de sí misma que podía decir que Ruby estaba conteniendo, que estaba dando todo de sí para evitar que se le escapara. Por lo general, no se habría entrometido, pero no estaba exactamente en el estado más racional en ese momento. Entonces tiró del hilo, intentando atraer hacia sí la extraña emoción que Ruby sentía. Era cálido, reconfortante. Calmó ligeramente las llamas plateadas, aunque no le permitió romper la conexión. Así que siguió intentando investigar. Ruby se apartó, consciente de que Weiss estaba intentando encontrar esa emoción secreta y luchando por evitar que ella la encontrara. Weiss sabía vagamente que no debía hacerlo, pero siguió intentando averiguar más. Finalmente, sintió los pensamientos de Ruby desde lo más profundo de su alma. Weiss, me encanta. Llamas plateadas explotaron del cuerpo de Weiss cuando la conexión se cortó a la fuerza, justo a tiempo. Las mandíbulas del rey Taijuto estaban a punto de cerrarse alrededor de Weiss cuando Nora y Ren corrieron para intentar sacarla del camino en vano. Las llamas plateadas que volaron hacia afuera de su cuerpo los dejaron ilesos, pero destruyeron por completo cada parte del Grimm que tocaron. Weiss cayó al suelo, exhausta y tosiendo sangre. Ren y Nora rápidamente la levantaron y apoyaron su peso contra ellos, aunque Ruby no recibió tal ayuda ya que yacía en el suelo gimiendo de dolor. La mente de la noble atlesiana se sentía nublada, como si acabara de despertar de un sueño. Comprendió que había intentado fusionar auras con Ruby, pero que todo había salido terriblemente mal. Pero no podía recordar ninguno de los pensamientos que había escuchado, solo las sensaciones y emociones vagas. Weiss, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Nora entró en pánico, sosteniendo el rostro anormalmente pálido de Weiss con ambas manos. Revisó sus pupilas y, al ver que no estaban dilatadas, preguntó de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió como lo habías planeado? Ren permaneció en silencio, claramente tenía una idea. Weiss imaginó que había sentido las emociones de Ruby en esa explosión de llamas plateadas y se dio cuenta del problema. Weiss intentó formular una respuesta, pero en lugar de eso solo tosió un poco más de sangre. ¡Oh, mierda! Ren, tenemos que llevarla con un médico ahora mismo. Exclamó Nora, cambiando de posición para cargar a Weiss sobre su espalda. Ren asintió y se movió para ayudarla, pero se quedaron paralizados cuando una gran figura se levantó detrás de ellos y siseó. La cabeza negra cegada del rey Taijuto se deslizó hacia ellos torpemente. Weiss pudo ver que la mayor parte de su mitad blanca había sido quemada por las llamas de Ruby, y una niebla negra sangraba del agujero abierto en su espalda, pero aún así se acercó. Ren, ¿qué hacemos? Nora entró en pánico, tratando de decidir entre dejar caer a Weiss para agarrar su martillo, tomar a su amiga y atacarla. Weiss se conmovió al saber que se negaba a abandonarla, pero no podía expresar ese sentimiento debido a que una vez más estaba tosiendo sangre. Ren se quedó quieto, agarrando con fuerza su arco, Stormflower. Sacó su última flecha y habló en voz baja sin volverse para mirarlos. Toma a Weiss y corre. Te ganaré tiempo. Los ojos de Nora se abrieron de par en par y sacudió la cabeza con vehemencia. ¿Qué? No. No te voy a dejar atrás. Solo vete. Gritó Ren, sacando su última flecha y reuniendo los vientos alrededor de su punta, sosteniéndola fuerte hasta el último momento posible. Y simplemente abandonarte. De ninguna manera. Gritó Nora, dando un paso hacia su amiga. Weiss miró a Ruby, que todavía estaba acurrucada en el suelo y gimiendo de dolor. La culpa la invadió cuando se dio cuenta de que le había hecho eso. Ruby le había advertido que no lo hiciera y ella todavía lo intentaba. Lo siento, murmuró en voz baja, lo que provocó que Nora la mirara, pero Weiss no la estaba mirando. Estaba mirando a Ruby, cuyos ojos plateados la miraban con expresión de disculpa. Ruby también se estaba culpando a sí misma. Weiss quería decir que estaba sorprendida, pero realmente no podía. Ruby siempre estaba preocupada por ella. No merecía una amiga tan buena. Ren intentó darse la vuelta y ordenarle a Nora que huyera con Weiss una vez más, pero el Grimm lo interrumpió. Con un rugido silbante, se lanzó hacia adelante, llevando todo su cuerpo en el acto de su último intento desesperado por matarlos.
Nora soltó un grito mientras intentaba alcanzar a Ren, quien también le tendió la mano con expresión desfigurada por el miedo. Weiss intentó mover sus músculos, pero estaba demasiado cansada para hacerlo. No pudo hacer nada más que observar cómo las fauces con forma de serpiente se abrían para devorarlos a todos de un solo mordisco. Pero una repentina explosión de magia desde la izquierda hizo que el Grim saliera volando de su curso, aterrizara en el suelo y se disolviera en una niebla negra. Weiss, Nora y Ren se quedaron paralizados por la sorpresa y miraron hacia la izquierda para ver qué había sucedido. Varias explosiones más de magia fueron disparadas desde grandes glifos, mucho más complejos que todo lo que los magos de Weiss conocían. Estos glifos eran más acordes con los que la propia Weiss usaba cuando tenía tiempo de dibujar uno más grande. Pero, ¿quién los estaba lanzando? Pensó para sí misma. Su respuesta llegó rápidamente cuando varias figuras con armadura plateada entraron a la refriega a caballo, sus armas destellaron sobre los Grimm y despejaron el camino para los soldados a pie, que cargaron a pie. Tenía que haber al menos un centenar de ellos, todos con armaduras mucho mejores que las que tenían los rebeldes o el ejército de Altan. Los Grimm rugieron en respuesta a la llegada de los recién llegados. Varios Boabatusks cargaron contra los guerreros con armadura, solo para ser destrozados por explosiones de magia que explotaron violentamente contra el suelo, levantando tierra y Grimm por igual. Aquellos que tuvieron la suerte de no ser alcanzados por la magia fueron rápidamente despachados por las espadas plateadas de las misteriosas figuras con armadura. «Esos son», comenzó Nora. «¿Los bandidos que vimos el otro día?», preguntó con incredulidad, mirando a Ren y Weiss para ver si estaban de acuerdo. Ren parecía igual de aturdido. Creo que sí», admitió, con la voz entrecortada. Sus hombros parecieron hundirse con alivio a pesar de su confusión. Debió haberse dado cuenta de lo cerca que había estado de morir en ese momento. «¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Y por qué nos están ayudando contra los Grimm?». Weiss descubrió rápidamente la respuesta cuando vio una figura familiar que se dirigía hacia ellos. Ruby también los reconoció claramente, por la forma en que jadeó de sorpresa y se puso de pie temblorosamente. «¿Están bien los tres?», preguntó una voz femenina estridente mientras un caballero con armadura plateada conducía su caballo hacia ellos, con su espada plateada desenvainada y cubierta de llamas doradas. Su armadura brillaba a la luz del sol mientras cabalgaba sobre un corcel blanco, luciendo muy parecida a la de un caballero de cuento de hadas, especialmente con su melena de cabello rubio dorado. En realidad no. Necesitamos un médico para ella», explicó Nora, señalando a Weiss antes de negar con la cabeza. «Pero eso puede esperar. ¿Quién diablos eres tú?». Cuando la caballera rubia abrió la boca para responder la pregunta de Nora, vio claramente a Weiss por primera vez, ya que el humo y la niebla negra habían oscurecido su rostro desde el otro lado del campo de batalla. Al verla, dejó escapar un jadeo. «¿Weiss?», preguntó ella, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. «¿Jan?», preguntaron Ruby y Weiss con voz ahogada, la confusión superó al dolor persistente de su intento fallido de fusionar auras. Weiss y Jan se miraron fijamente, mientras Ruby miraba a los guerreros con armadura alrededor del campo de batalla, tratando de ver si había alguien más a quien pudiera reconocer. Finalmente, Weiss y Jan hablaron simultáneamente. «¿Qué carajo estás haciendo aquí?»,